vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y de TV UAC. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos en una emisión más de Tetras. En este programa, que somos un equipo de 4 personas, recordamos que al inicio del año falleció nuestra compañera Rosalba Pichardo y a partir de hoy se va a integrar la maestra Rocío Méndez al equipo de Tetras, así que nos estará acompañando en estos miércoles de 9 a 10 de la mañana. Este programa es en vivo, se retransmite los sábados a las 5 de la tarde, nos pueden seguir por internet en radio.uac.mx y tv.uac.mx. Nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Los que están siguiendo la transmisión por televisión, tenemos los teléfonos en cabina, el 442-192-1293. Repito, 442-192-1293. O el teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. 442-192-1200, extensión 37120. Y un número de celular para mensajes de texto, que es el 442-249-8788. 442-249-8788. Este programa se puede seguir en radio, en el 89.5 de FM, por televisión digital en el canal 24.1 o por el espacio de TV UAC en YouTube, TV UAC Presenta, que lo pueden ver en cualquier momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en la mañana temprano. Como siempre, agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema que es muy relevante. Hay 3 poderes centrales en el Estado mexicano: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y estamos ante una propuesta de reforma del poder judicial a iniciativa del poder ejecutivo, enviada en febrero de este año. Es una iniciativa que se está discutiendo ya en Parlamento Abierto. El significado de Parlamento Abierto es que no solamente discuten los diputados al interior de la Cámara de Diputados o en las comisiones de la Cámara de Diputados. Parlamento Abierto significa que se abre la discusión a otros actores, en otros foros, y eso es lo que estamos viendo ya. Hay una discusión en la cual están participando todo tipo de actores, especialistas. Hemos visto ya a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos visto a jueces, hemos visto a trabajadores del Poder Judicial. Es decir, todos aquellos interesados en revisar en esta iniciativa, en proponer, en criticar, porque para eso son los parlamentos abiertos, y además en una discusión que es pública, porque todas estas discusiones están siendo transmitidas, cualquiera las puede ver, no necesariamente en vivo, se pueden ver en cualquier momento, dado que se están transmitiendo para que la gente podamos ver a los actores. Bienvenida, Rocío. Pues aquí estamos como ciudadanos comunes y corrientes, no somos abogados, ni tú ni yo. No somos. Pero yo acabo de regresar de un foro en Aguascalientes sobre el Poder Judicial, y ya te cedo la palabra, simplemente diciendo, en los foros también es muy importante que hablen las víctimas, los usuarios, no me gusta usuario del Poder Judicial, pero todos aquellos que hemos tenido que ver con el Poder Judicial
también tenemos que hablar la voz. ¿Por qué? Porque la reforma no solo atañe ni va a tener consecuencias para los integrantes de la cúpula, hay que decirlo, la cúpula del Poder Judicial, porque es ahí donde viene la reforma, sino que va a tener consecuencias para toda la gente común por la sencilla razón de que se trata de la parte del Estado mexicano encargado de la impartición de justicia. Entonces, me parece que el hecho de pensar que los únicos que pueden discutir del Poder Judicial son los jueces o los ministros de la Suprema Corte de Justicia es un absurdo. Ayer escuchaba en Canal 14 una entrevista a un egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor en Derecho Jaime Cárdenas Gracia, en donde él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y él decía, el derecho es una cosa que nos atañe a todos, y planteaba, desde hace unos 20 años hay una corriente que se consolidó con el neoliberalismo en México, pero que no era así, en el cual todo lo que fuera el Poder Judicial se tenía que ver por una burbuja, por una cúpula de iniciados en donde ellos eran los únicos que sabían, que podían opinar. Además, una cúpula muy cerrada, porque en uno de los diálogos, uno de los jueces denunció que más del 80% de los jueces que intervienen en carreras judiciales son cerrados en los concursos. Uh-huh. Lo que significa que esta cuestión de no, es que pueden participar todos, desde mismo dentro del Poder Judicial nos están diciendo eso no es cierto. Si tú haces concursos, tú fuiste dirigente sindical en la Normal del Estado, yo aquí en el Sindicato de Académicos de la Universidad, cuando tú haces un concurso cerrado donde solamente permites la participación de una persona, eso ya no es un concurso, eso ya es una designación. Y bueno, ayer escuchaba que el 80% es así. Aprovecho para saludar a Eva Hernández, que nos escribe, que ya está aquí en Tetras siguiendo esta transmisión. Rocío, ¿cómo la ves? Igual que yo, desde Ciudadanos Comunes, todos hemos tocado en algún momento el Poder Judicial. ¿Cómo ves esta propuesta de reforma? Necesaria. Yo creo, como lo ha planteado la cuarta transformación, que sí es una revolución pacífica, y las revoluciones pacíficas tienen como efecto la renovación de todos los poderes. En este caso, pues no es armado, sin embargo, el Poder Judicial es uno de los más rancios poderes que tenemos en este país y tal vez en el mundo en muchos lugares, y por supuesto que requiere una renovación a la que la cúpula se ha resistido, y yo pienso que pues muchos de los trabajadores que están defendiendo que no ocurra están desinformados, mal informados, o temerosos de que puedan verse afectados sus derechos. Definitivamente es necesaria hacer esa transformación, y es necesario porque la estamos pidiendo millones de mexicanos que hemos vivido los efectos o las consecuencias de cómo ha estado funcionando el Poder Judicial en pues, los muchos decenas de años. Fíjate, hay una cuestión que a mí me llama la atención y que yo creo que nos debería de llamar la atención a todos. En este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo insistiendo durante años, ya no meses ni días, durante años, cuando presidía la Corte Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que por cierto es hermano de la exdirectora de la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Api, a la que le mandamos un saludo. Estuvo insistiendo el presidente, refórmense, corrijan vicios,
Se están liberando delincuentes por cuestiones meramente formales. Por un error en el momento que una persona se detuvo a las 10:30 y no, fue a las 10:28. Y dando ultimátums de que liberen a las 24 horas. Un poder judicial tirando leyes aprobadas de manera legal, legítima y democrática por el poder legislativo, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, ¿no? Uno, dos magistrados, ni siquiera sin reunirse del Pleno, tirando leyes. Y bueno, el presidente se la pasó en todos estos años pidiendo al Poder Judicial revisen esto que decíamos de los concursos cerrados, el extremo nepotismo, el derroche en gastos, la cúpula dorada viviendo a todo dar y abajo sobrecargas de trabajo, bajos salarios, incluso acoso sexual a trabajadores y trabajadoras, represión, solamente mis amigos entran, etcétera. Entonces, a mí me sorprende porque, mira, se pasó todo el sexenio el presidente diciéndoles, háganlo ustedes, Poder Judicial, háganlo, revisen, propongan. Arturo Saldívar lo intentó, pero hubo una negación prácticamente total, repito, de la cúpula del Poder Judicial. No del Poder Judicial, que más o menos son 50,000 trabajadores, no, la cúpula del Poder Judicial. La iniciativa la presentó el presidente en febrero. Y se hicieron foros, como los de ahorita, pero los despreciaron. O sea, el Poder Judicial en estos foros, estamos hablando de marzo, abril, mayo, incluyo junio, pues ya estamos en julio, durante 4 meses, foros para discutir la iniciativa. Pero no acudieron. Jueces, magistrados, etcétera, lo ignoraron. Muy preocupados, según, por la reforma hoy en día, en julio, cuando en realidad habían despreciado la discusión. ¿Qué elemento cambió? ¿Por qué esta actitud de cambio del Poder Judicial que hoy sí quiere discutir? El 2 de junio. Claro, elección. Las elecciones del 2 de junio, con esta victoria rotunda y contundente de Morena y aliados, basada además, Rocío, ¿te acuerdas? Plan C. Plan C siempre fue, necesitamos no solamente la presidencia de la República, sino mayoría calificada en el Congreso y en la Cámara de Diputados y mayoría en al menos 17 congresos estatales para poder modificar la Constitución. No como lo hizo Zedillo con un golpe de mano que mandó a su casa a 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fast track. No, aquí es una cuestión legal, legítima, democrática. 36 millones de mexicanos votamos por esta posibilidad porque la doctora Claudia Sheinbaum tuviera mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que sí se logró, mayoría calificada en la Cámara de Senadores, donde faltan 3 senadores, pero Morena tiene hoy la mayoría, y aliados, Morena y aliados tienen la mayoría en 27 de los 17 congresos necesarios. Es decir, prácticamente ya todo el país, porque Morena tiene la mayoría en 27 congresos estatales de 32. Solamente en 5 estados no tiene la mayoría en los congresos. Es decir, yo creo, sospecho, estoy casi seguro, Rocío, que el cambio de actitud de jueces y magistrados se debió a que se dieron cuenta que la inmensa mayoría del pueblo de México queremos que se modifique la Constitución para revertir los daños que provocaron 36 años de neoliberalismo, en donde se cambiaron 495 veces la Constitución. También eso hay que decirlo. O sea, en el periodo neoliberal la Constitución se modificó 495 veces.
Entonces, hoy, por un cambio constitucional, se hace un escándalo. Digo, para nadie debe ser un escándalo. Y termino con esto. Se ha acusado a Andrés Manuel López Obrador de autoritario. Bueno, pues yo le recuerdo al público de TV UAC, de Radio UAC, que el 1 de enero de 1995, el priista Ernesto Zedillo, con el aval del PAN, lo que hoy es el PRIAN, no le tembló la mano para cerrar durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sí es autoritarismo. El PRIAN separó de su cargo a 26 ministros, se inventaron la figura de jubilación inmediata, todo sucedió en menos de un mes, desde que Zedillo mandó la iniciativa y promulgó las reformas a, ojo, 20 artículos constitucionales con respecto al Poder Judicial fueron cambiados el 1 de enero de 1995. Fueron aprobadas por mayoría calificada, senadores, diputados, la mayoría de los congresos locales. Y en ese momento yo no escuché, nadie escuchó hablar de corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices o algo por el estilo. Fíjate, el argumento para esa reforma de Zedillo fue este. Es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. El PRIAN utilizó este argumento, lo repito, una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. Y reformaron toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, con esos mismos argumentos, si revisamos aquella encuesta que se hizo sobre el Poder Judicial en México, bueno, pues hubo 3 casas encuestadoras, de Las Heras, ENCOL, que trabajaron muy bien en el parte del proceso electoral, es decir, sus pronósticos fueron acertados, y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Y ante la pregunta, ¿es necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial? 77% de los mexicanos dijeron sí, 83% de acuerdo a ENCOL, 81% Comisión de Encuestas, 80%. Eso no quiere decir que 20% estuviera en contra, no. En contra solamente el 14%, 13%, 12%. Promedio, un 13%. Quiere decir que lo que escuchamos en los medios hegemónicos es solamente a este 13%, 13% que se opone a la reforma. Y repito, Rocío, el argumento de Zedillo, el argumento del PRIAN para modificar 20 artículos constitucionales en enero, fue más o menos del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995. Fue en ese periodo, el argumento fue, es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. Bueno, pues lo que está haciendo Morena es exactamente lo mismo, una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. Y lo pide el 85% de la población de México, 85 de cada 100. ¿Cómo ves esta posición de la derecha, de sus medios, de que se oponen a la reforma? Mira, en el mismo sentido en que ibas antes de entrarle a la difusión, en el 2009 Calderón hace una modificación a la ley también, en la que plantea, dándose cuenta efectivamente de que los salarios y los privilegios de la cúpula del Poder Judicial es excesiva, hace un agregado a la ley en el que indica que ya no podrán ganar ninguno de ellos más de lo que gana el presidente de la República
pero tiene el inconveniente de que especifican que sea a partir de los que ingresen al Poder Judicial en ese momento en la cúpula. Entonces, el detalle es que han entrado varios desde el 2009 a la fecha, y esto ha sido letra muerta porque llegan con los mismos privilegios que los que ya estaban ahí previamente. Entonces, en realidad tenemos ya varios momentos en los que ha habido pues el reconocimiento de que hay un problema en esa cúpula del Poder Judicial y que no ha sido resuelto porque no ha habido la voluntad para que eso ocurra. Ahora, en relación a lo que tú me preguntas de los medios, me queda muy claro en lo personal y yo creo que también en la lógica colectiva que hay un acuerdo entre el Poder Judicial, bueno, la cúpula del Poder Judicial y grupos de interés nacionales e internacionales, porque no solamente es una situación que tenga que ver con nuestro país, sino también se han cuidado intereses internacionales. Y en esa medida, pues se manejan los medios de comunicación para darle la voz solamente a ese espacio y no escuchar lo que el resto demandamos. Incluso voy más allá, me parece que ellos creyeron que manipulando información, que engañando, iban a conseguir que la gente creyera que efectivamente era un error apoyar el plan C y confiaban en que hubiese una votación no lo suficientemente fuerte para que se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso. Y entonces, confiando en eso, desdeñaron participar en los foros, desdeñaron revisar realmente qué podían modificar dentro del Poder Judicial y manipularon, en mi opinión, a los trabajadores del Poder Judicial que no tienen esos privilegios que tiene la cúpula y que están preocupados pensando que van a ser afectados por esas modificaciones que se van a hacer. Yo, como ex sindicalista y promotora del sindicalismo en una institución, sé que los derechos de los trabajadores y su defensa son fundamentales y yo creo que los trabajadores del Poder Judicial, los de a pie, no solamente deben ser cuidados, sino también deben ser mejoradas sus condiciones laborales por todas las situaciones que tú ya planteas, pero además porque tienen una sobrecarga de trabajo excesiva, porque todo el dinero del Poder Judicial pues se queda arriba y lo que se requería para que el Poder Judicial funcione correctamente en los espacios de atención al público, pues no había recursos. Fíjate que señalaste algo muy relevante que todos tenemos que tener claros. Por ejemplo, se cuestiona que en la iniciativa la gente elija a jueces y magistrados, lógicamente no todos, los cargos más altos, porque dicen que puede intervenir el crimen organizado para influir. Pero ese argumento es muy débil en el sentido de que tú tocaste un tema que es clave, los poderes fácticos. Porque, a ver, ¿quién nos dice que en este momento, para todo el pasado, no intervinieron poderes fácticos para imponer, vamos a hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano más elevado, o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Cuando todos hemos visto que han sido cuotas de partidos políticos. Así es. Hay ministros como Norma Piña, que a pesar de que fue la peor evaluada, Norma Piña fue la peor evaluada para acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aún así entró. La peor evaluada. ¿Por qué? Porque pesó más la recomendación de Enrique Peña Nieto. Y entonces vemos en el tribunal a jueces que fueron puestos ahí por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto. Y todavía peor, jueces como Luis María Aguilar, que te recordarás, pidió el expediente de la falta de pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego y lo mantuvo en el cajón 8 meses. O sea, no le dio tratamiento
hasta que se lo quitaron porque se denunció. Entonces, esta falacia de que no puede intervenir la delincuencia organizada, a ver, no nada más en un proceso de elección, con o sin proceso de elección, los poderes fácticos nacionales o extranjeros intervienen. Recordarás el caso famosísimo de una diputada del PRD, Edna, no recuerdo el apellido, que incluso metió a un cabildero italiano que sirve a la empresa transnacional Enel que opera en México en el sector eléctrico, incluso lo metió a la Cámara de Diputados. Hay fotografías donde este extranjero está sentado en una curul reservada. Bueno, ni tú ni yo podemos entrar y sentarnos en una curul. O sea, y un cabildero extranjero sentado en una curul reservada a un representante popular de México. Claro. Entonces, esas son escenas que son como flashazos, porque dentro de los poderes fácticos que les interesa tener amiguis en la cúpula del Poder Judicial, pues son gobiernos extranjeros, empresas transnacionales extranjeras, medios de comunicación, grandes grupos económicos al interior de México y también delincuencia organizada. ¿Para qué? Para ser favorecidos con sus determinaciones. ¿Y eso qué tiene que ver con el proceso electoral? Pues si los poderes fácticos han intervenido y también pueden intervenir en un proceso de elección. Y si hablamos de la delincuencia, también puede intervenir en los procesos electorales. Y para que no vean que es México. Estados Unidos, las donaciones que se dan ahorita que van a un proceso electoral a Joe Biden, a Donald Trump, Partido Demócrata, Partido Republicano, pues muchas veces vienen de grandes grupos que quieren que posteriormente el Ejecutivo trabaje para sus intereses. Entonces a mí me parece querer asustarnos con el petate del muerto, de, ay, es que pueden intervenir en la elección. No, ya intervienen. Claro. O sea, es una falacia pensar, o una ingenuidad pensar que los poderes fácticos, no nada más la delincuencia organizada, no solamente podría intervenir, ha intervenido en el pasado para la selección de ministros y los podemos medir con sus resoluciones. Ahí medimos a los jueces con sus resoluciones. Cuando favorecen a transnacionales extranjeras por encima de los intereses nacionales, pues ya estamos viendo a quién sirven, ¿no? Por ahí se le salió a uno de los ministros en uno de los foros decir que ellos no estaban para servir al pueblo. Ah, caray. Yo dije, mira, lo traicionó el subconsciente. Y entonces qué interesante que un ministro de la Corte diga que no está para servir al pueblo. Y mira, nos comenta Víctor Martínez, nos dice de la Colonia del Marqués, es necesaria la reforma judicial y más en un Querétaro, donde para casos de encarcelamiento injustos y procesos llenos de anomalías se pinta solo. Está por demás enumerar los casos, pero es increíble que personas con doctorado en Derecho mantengan en la cárcel a gente inocente. Y tiene mucha razón Víctor Martínez, y es penoso decir cuánta gente hay en la cárcel inocente por falta de sentencia. Rocío, nos queda un minuto para irnos a la pausa de media hora. ¿Con qué cerraríamos este bloque? ¿O ya nos tenemos que ir al corte? Sí. Bueno, decir que hay mucho que revisar en el Poder Judicial y que ahorita que hay mayor participación en los foros, pues enriquece las propuestas y puede favorecer que se haga un trabajo mejor. Ok, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Bueno, regresamos aquí en Tetras. Ángel Valderas, Facultad de Ingeniería de esta Universidad Autónoma de Querétaro, y la maestra Rocío Méndez,
normal del Estado. Ambos ya jubilados. Ambos ya jubilados. Bueno, pues mira, nos escriben, estamos tratando el tema sobre la cuestión de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, el público de TV UAC y Radio UAC son muy participativos, Rocío. Nos dice, por ejemplo, Joel Hernández, del Pueblito, dice, claro que el Poder Judicial es corrupto en su mayoría, sobre todo en estados gobernados por el PRIAN. Y luego dice también el señor Luis, dice, oigan, pues es que cómo no se necesita una reforma al Poder Judicial para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Dice, de otra manera, estamos observando cómo un juez declaró que era constitucional el concesionar y privatizar el agua en Querétaro, siendo que es un recurso vital para la población y siendo un bien nacional. Es igual que el petróleo, el agua no es de nadie, no es que tú hayas hecho inversiones para crear agua. Y prefiere apoyar a un partido y a unos cuantos empresarios en lugar de la mayoría de la población. Como dijo Don Quijote de la Mancha, poderoso caballero es don dinero. Creo que este mensaje, Rocío, nos da una idea de un termómetro, porque así como esto, a mí mucha gente me ha contado, hay molestia, nos preguntamos los mexicanos en un país de 130 millones de habitantes, cómo una persona, un juez, puede parar una reforma eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, o se llenan la boca de una demagogia que estoy observando en los foros, que nos hablan de un poder judicial impoluto, casi perfecto en su toma de decisiones. Ayer veía uno que decía, no, es que los derechos humanos, etcétera. Y ahorita con este mensaje que nos manda el señor Luis, dice, oye, espérame, pero están violando los derechos humanos, pues es un recurso vital para la población. Y tiene toda la razón. Dice Eva Hernández, dice, bueno, te dan la bienvenida al equipo de Tetras, a la maestra Rocío. Y dice también Eva Hernández, los ministros y jueces se parecen a los padres católicos sentados en trono de oro, que ya se bajen. Y el señor Luis Sánchez, que es habitual en Tetras, en la colonia del Centro, dice, pues es un poder corrupto que ha existido desde hace más de 70 años y justamente íbamos a tocar el tema ahorita. Nadie los menciona o nadie menciona los privilegios de esta cúpula, porque Rocío, tú señalaste desde el principio una cosa que es relevante. Aquí no podemos hablar de los trabajadores del Poder Judicial, no. Aquí hay una cúpula dorada que todos tenemos claro, una cúpula dorada, y luego están los trabajadores, que es lo mismo que sucede en otros lados, no nada más es en el Poder Judicial. Dice el señor Luis Centro, estamos a punto de cambiar a estos sujetos que están al frente, como Piña, Aguilar, Lainez, dejan libres a delincuentes con cualquier excusa, posiblemente con moches. Esos ministros deben irse ya. Así es que dice, nos deben escuchar, para eso votamos por un cambio. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo sientes tú? Mira, hay un cantautor italiano, Fabrizio De André, que tiene una canción que se llama Il Giudice, el juez. Está interesantísima, porque no es México, no es el PRIAN, no es México en 2024. Es un poco como dice el señor Luis Sánchez, viene de 20 años atrás, 70, 50, lo que decía Jaime Cárdenas. Se viene constituyendo una idea, un conjunto de ideas, una filosofía de la cúpula, ¿no? Donde lo importante no es la justicia, es el derecho. Y Fabricio de André en la canción dice, los jueces se creen los representantes de Dios en la tierra. Simplemente por la sencilla razón de que dices culpable o inocente. Y eso
lo interiorizan, te da mucho poder. Y mucho poder, y va desde una simple persona, jueces de lo penal, hasta miles de millones de dólares en contratos, cuando estamos hablando de jueces de competencia económica o incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo sientes tú esto, Rocío? Esto que dice, porque la idea nos la dio Eva Hernández. Se creen en un trono de oro, dice que ya se bajen. Yo creo que hay dos conceptos que han venido manejando en su defensa, esa cúpula dorada del Poder Judicial, y uno tiene que ver con el concepto de democracia y otro tiene que ver con el respeto a la ley, a la interpretación y a la aplicación de la ley más que a la interpretación. Y ahí yo creo que hay elementos que no están siendo considerados cuando AMLO plantea también, bueno, el concepto de democracia, ¿qué es, no? Y democracia, dice en el diccionario, es un nombre femenino y es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Entonces, nos deberíamos preguntar, ¿realmente el Poder Judicial está representando al pueblo? ¿O qué intereses son los que representa? Sobre todo cuando planteamos hechos concretos como este de la privatización del agua, o la privatización de la recolección de la basura, o la privatización del mantenimiento de las calles, que son obligaciones del gobierno y que se están trasladando a privados con el pago adicional del pago de los impuestos que hace pues la gente, los habitantes de la ciudad. Entonces, me parece que ahí el concepto de democracia que están queriendo decir que se rompe cuando se modifican los términos y las condiciones del Poder Judicial es un concepto distorsionado porque no realmente está atendiendo a las necesidades y a los intereses del pueblo, es más, ni siquiera lo escucha. Esa es una. Y la otra, que tiene que ver con la interpretación de la ley. El no reconocer que como seres humanos, en el concepto de Dios que se colocan, como seres humanos interpretan los hechos, interpretan las leyes, interpretan las circunstancias en las que se deben aplicar esas leyes y dicen que están apegados a la ley y a la norma y que esa es su tarea, están fuera de lo que corresponde a un juzgador que tiene que analizar el contexto y reconocer que tiene una parte, una visión ideológica, una visión política, una posición frente al mundo que le hace interpretar esas leyes e implementarlas de alguna manera en particular. Exacto. Fíjate, nos vuelve a escribir Eva Hernández, porque estamos en el tema y es relevante escuchar a la gente aquí en Querétaro. Dice el gobernador que ya chole con la ley del agua. Pero dice Eva Hernández, ¿cómo ya chole? El agua es un derecho humano, es serio. Efectivamente no puede ser ya chole. Es un tema que se tiene que discutir muy seriamente en Querétaro, porque, por ejemplo, hay cosas absurdas con respecto al agua. Los campos de golf en zonas semidesérticas. Es una verdadera aberración. Yo siempre he estado en contra de los campos de golf en zonas semidesérticas. ¿De dónde viene el golf? Inglaterra, Irlanda. Países donde llueve un día sí y el otro también. Precisamente, no por eso a Irlanda se le llama la Isla Verde. No hay necesidad de regar. Yo viví, por ejemplo, en Belluno. Es la segunda provincia más lluviosa de Italia, norte de Italia. Y lo que observas es que la gente no tiene necesidad de regar los jardines jamás. No hay sistemas de riego, nada, porque llueve tanto que siempre está verde. Ah, bueno, ahí tiene sentido un campo de golf.
tu pastito, va, órale, tienes agua. Pero aquí en Querétaro, cuando observas a industrias, y es una política pública, qué bueno que Eva Hernández mantiene este tema del agua. No, ya chole, señor gobernador, no es así. Es vital. El agua nos han enseñado desde la primaria, en las clases, que el agua es vida. Eso lo sabemos todos. Sin agua nos morimos. Entonces, es una cuestión básica como derecho humano. Y son políticas públicas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue muy criticado por la negativa o llevó a consulta popular si la cervecera Constellation Brands se instalaba o no en Mexicali. Las cerveceras, al igual que la industria refresquera, son industrias que consumen mucha agua. Ahora que en Colón se viene un centro de datos de Amazon, pues tenemos que ver y el agua que se requiere, porque los centros de datos requieren una enorme cantidad de agua para enfriar los servidores. Y entonces uno tiene que ver en ese tipo de situaciones, es global y es integral. ¿Qué le dijo Andrés Manuel a la cervecera norteamericana Constellation Brands? Este no es el lugar adecuado para una cervecera por falta de agua. El único motivo era falta de agua. ¿Por qué Constellation Brands quería ponerse en Mexicali? Pues porque está en la frontera. O sea, produces y pasas el producto a Estados Unidos porque ese producto era para venta en Estados Unidos. Y Andrés Manuel, ¿qué les dijo? No se pone ni ya, no. Les dijo, ahí está el sureste de México, que tiene mucha agua. Lógicamente te va a costar más enviar el producto terminado, pero tampoco mucho más con los medios de transporte que hoy tenemos y los barcos de trenes, contenedores, y los trenes, exacto. Y Constellation Brands está hoy instalada en Veracruz. O sea, no es una cuestión que uno diga una radicalidad o como un talibán de que no queremos que las industrias usen agua. No, pues la industria se requiere. Y requieren energéticos, requieren aguas, ¿no? Pero efectivamente, por ejemplo, nos dice la señora Reina, dice, efectivamente ayer comentaron que el gobernador dijo que ya chole con el tema de la privatización del agua. Y alguien nos había escrito, es un bien nacional, el agua está en el subsuelo, no es un producto privado. Si tú fabricas donas o celulares, pues dices, yo parto de la nada, fabrico mis celulares, los vendo. Ah, bueno, es un negocio privado. Claro. Pero el agua no es así, no es así. Dice la señora Reina, ese comentario del gobernador no es acorde, porque es un servidor público y está para dar respuestas a los problemas que tiene la gente. Dice, un día una persona que vive cerca de donde trabajo comentó que es mentira lo de la privatización, ya que el mismo gobernador dio una conferencia donde explicaba que era mentira, que revisaran su recibo de agua y que les llega igual, que no ha cambiado. Entonces no hay de qué preocuparse. Pregunta, ¿se sigue mintiendo a la ciudadanía por parte de los que nos gobiernan? Pues mira, todos tenemos familiares, amigos, colegas que viven en otras zonas de la ciudad. Y la gente que vive para la zona de Cibatá, el refugio, pues no me dejará mentir. Les llevan recibos de agua hasta de 5,000 pesos porque han privatizado el servicio del agua. No les cobra la CEA o lo cobra la CEA de manera indirecta, pero los que cobran son los dueños del fraccionamiento, que prácticamente revenden el agua y pues ya estando allá adentro, pues ya no puedes hacer nada. Tiene que ver con la discusión del Poder Judicial muchísimo, porque efectivamente la reforma, el espíritu de la reforma del Poder Judicial es romper esta cadena de complicidades entre el Poder Judicial y el Poder Económico, porque tenemos un Poder Judicial que el mensaje que nos ha enviado en décadas es que la justicia solo es
para el que tiene dinero, para el que puede pagar. Y habría que ver, Rocío, pagar a quién. Y si llegamos al caso, que a mí me han contado aquí en Querétaro que así es, de sobornar a jueces para que una sentencia salga en una determinada dirección. Concluyo. ¿Te acuerdas? En una mañanera, Andrés Manuel se refiere a ciertos abogados como traficantes de influencias. Ahí está el caso del queretano Diego Fernández de Ceballos, que siendo senador, siendo funcionario público, estaba litigando en contra del Estado mexicano. O sea, él forma parte y cobraba como parte del Estado mexicano y litigaba contra el Estado mexicano cuando tienes acceso a información privilegiada y cuando trabajas para grupos empresariales. Entonces hay un conflicto de intereses que en el Poder Judicial hemos visto, y como decía Andrés Manuel, hay traficantes de influencias. No es que seas, oye, he ganado 80 casos. Es como los peleadores de box, he ganado tantos casos. Sí, pero no los ganas por tu habilidad jurídica. Yo he estado ahorita en varios chats con abogados en donde efectivamente ellos confirman, no es que sean buenos abogados, no. Es que conocen al juez, tienen palancas, sueltan dinero por debajo del agua, ganan la sentencia y entonces se venden a sí mismos como los grandes abogados, cuando en realidad es puro y vulgar tráfico de influencias. ¿Cómo ves esta situación de estos jueces que llegan hasta legalizar, por ejemplo, la privatización del agua? Fíjate que en relación a esto que mencionas de Ceballos, incluso supe que modificaron la ley cuando estuvo él cercano al presidente de la República para poder lograr tener ese tráfico de influencias. Dejaron un resquicio por el que pueden meterse cuando hay ese tipo de controversias y ganarlas. Y eso también fue como para un grupo selecto de abogados solamente, porque son los únicos que saben que existe ese resquicio ahí y que por ahí pueden entrar para ganar los juicios en los que se involucran. Entonces, definitivamente hay corrupción en muchos niveles, y en las que también está el dinero de por medio, por supuesto, pero también el poder, también la influencia y también la posibilidad de modificar las leyes. Yo creo que de eso pues estamos conscientes la mayoría de los mexicanos, y por eso se dio la votación tan contundente que sucedió este 2 de junio, en la que hay una demanda pública de que se modifique el Poder Judicial. Exacto. Y mira, nos escribe Omar Chávez y dice, sí es preocupante, sobre todo cuando los implicados en la estafa maestra y Segalmex sigan tan campantes. El tema que toca Omar Chávez, pues tiene un nombre muy preciso, que es la impunidad. Sin embargo, habría que recordarle a Omar Chávez que hasta junio del año pasado había ya 26 detenidos por Segalmex. O sea, no es que los de Segalmex sigan tan campantes. Repito, al año pasado, hace un año, ya había 26 detenidos. Pero Omar Chávez tiene razón. En el caso de la estafa maestra, habría que ver esta cuestión de la impunidad. Tenemos un poder judicial que, por ejemplo, el día que Genaro García Luna es condenado por narco por una corte de los Estados Unidos, en ese mismo día la Suprema Corte de Justicia de la Nación o jueces ordenan liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, que más que esposa es también socia de Genaro García Luna. Entonces, lo que señala Omar Chávez tiene toda la razón, es la impunidad. Y la impunidad tiene mucho que ver también con el trabajo de jueces, todo el Poder Judicial, porque son ministerios públicos, fiscalías, etcétera. No nada más son los grandes jueces de la Suprema Corte. No, también seríamos injustos. También están los tribunales estatales,
como señalaban al inicio. Y Eva Hernández dice que si no se podría jugar golf en tierrita. Pues claro que sí, o que jueguen a otra cosa. O sea, digo, o si quieren jugar golf, tienen tanto dinero, pues que se vayan a Irlanda, que tomen un vuelo y se vayan a Irlanda. Y si no, que jueguen otra cosa. O sea, digo, no se van a morir por no jugar golf. A final de cuentas, en cada país hay cosas distintas por hacer. Rocío, se nos acaba el programa, tenemos un minuto. Te doy ahorita la palabra, nada más nos despedimos. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo. ¿Con qué cerrarías? 30 segundos. Es necesario, es importante que se reforme el Poder Judicial y que haya una política de austeridad republicana dentro de esta cúpula dorada. Claro, exacto. O como nos recuerdan, traer el agua de Zimapán y no le dejas absolutamente nada a la gente de donde traes el municipio. Ironías de los gobiernos del PAN, dice la señora Reina, tiene toda la razón. Los vemos el próximo miércoles en Tetras. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.